Lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos en la recta final de A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Como ustedes saben, estamos obviamente abriendo la posibilidad de seguir conociendo las propuestas de los candidatos a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, impedidos de hacer campaña política, campaña electoral. Es una elección para ellos atípica. Los espacios, dentro de las posibilidades que tienen, están los espacios mediáticos, los espacios de entrevistas. Así que vamos a conocer la propuesta de Jacqueline Ludeña. Ella aspira a integrar el futuro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Jacqueline, bienvenida, qué gusto. Le saluda Fabricio Vela desde la cabina central de Radio Sonorama en Quito. Buenos días, Fabricio, mucho gusto de saludarlos y por su medio llegar a todos los quiteños y a todos los que me puedan escuchar a nivel nacional, porque entiendo que también deben estar en las redes sociales con muchos seguidores, como debe ser lógico. Cómo no, nosotros, digamos, llegamos con nuestra señal abierta a 18 de las 24 provincias del país, está nuestra señal de internet y también transmitimos por Facebook y por YouTube. Cuéntale a la audiencia su perfil, ¿quién es Jacqueline Ludeña y por qué quiere llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Jacqueline Ludeña es una ciudadana ecuatoriana, ingeniera mecánica, formada en la Politécnica, tengo mis posgrados, soy mediador profesional, soy presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos del Guayas, soy miembro del directorio de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, miembro del directorio de la Cámara de Construcción de Guayaquil y otras situaciones más, y presido mi propia empresa, ¿no? O sea, soy autónoma, trabajo para mí en mi propia compañía. No he ejercido cargos públicos, como lo investigó también un medio colega suyo, medio escrito, y obviamente pues me debo exclusivamente a la función privada. Se sorprenderá usted entonces por qué me lanzo a como decía un hijo mío, mami, ¿usted por qué se mete en eso? Eso le iba a preguntar, porque si usted, con base en lo que nos está explicando, ha estado vinculada al sector privado, tiene una formación profesional y académica a nivel de posgrado, ¿por qué hoy usted decide incursionar en un proceso electoral y eventualmente, si logra el favor popular, convertirse en servidora pública? Porque es mi obligación. Siento que es mi obligación. Yo tengo y he tenido todo lo poco que he tenido a través de mi trabajo y lo he obtenido en mi país, sin necesidad de tener que migrar hacia ningún lado. Pero a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo, saliéndome incluso ampollas en los talones cuando me tocaba hacer mantenimiento en las empresas privadas. Imagínense lo que es caminar con ampolla en los talones, pero me he sacado, como dicen el pueblo, el aire, y no me importa. ¿Por qué? Porque ha sido trabajo digno y obviamente los ingresos han sido dignos. Es mi responsabilidad social, como le decía, he obtenido todo. La educación privada no he tenido acceso nunca, siempre ha sido educación pública, ha sido de calidad. Y me siento bien, me siento realizada en ese sentido. Y yo creo que todos los ecuatorianos tienen exactamente el mismo derecho. ¿Por qué los jóvenes tienen que estar rogando o viendo a qué carrera los envían cuando ellos tienen tienen el derecho de decidir? O sea, ellos tienen la autonomía, tienen el cerebro suficiente y necesario para decidir qué es lo que quieren ser. Hay que hacerles, obviamente, lo que es la preparación curricular y todo lo demás y enseñarles los diferentes ámbitos que toca cada carrera. Pero ellos tienen que tomar su decisión. ¿Por qué el ciudadano, el adulto mayor, tiene que ir de rogón a un hospital cuando vemos que en países desarrollados, ¿cierto? No aspiremos a tanto, pero ¿por qué no debemos aspirar a tanto? Me pregunto yo. O sea, ¿por qué los países desarrollados, por qué son desarrollados? ¿Sabe por qué? Porque sus gobiernos invierten en tres cosas fundamentales: capacitación, capacitación y capacitación. El país más educado, el ciudadano más educado es el que conoce plenamente sus derechos. Entonces, si yo conozco mis derechos y no estoy en un país de los desarrollados, ¿por qué el resto de los ciudadanos no puede conocer? ¿Por qué no? Díganme. O sea, yo no entiendo por qué los políticos mantienen secuestrados nuestros derechos. ¿Por qué no quieren permitir que el ciudadano conozca sus derechos, conozca en qué consisten sus derechos, conozca cómo puede ejercer esos derechos? Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer, Jacqueline, qué se puede hacer desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Se puede hacer y mucho. Recuerde usted que una de las funciones o una de las razones de ser del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es capacitar a la ciudadanía.
Pero no solamente los vamos a capacitar en lo que es valores, transparencia y lucha contra la corrupción, no. Hay que capacitarlos a través de campañas sencillas por medio de alta penetración, como ustedes, o sea, la radio, para mí la radio es el medio de mayor penetración, las redes sociales, las radios comunitarias, etcétera. Campañas sencillas ¿en qué? En el conocimiento de sus derechos, como le decía, ¿en qué consisten sus derechos? Los mecanismos para ejercer esos derechos, ¿en qué momento apliquen la veeduría? ¿En qué momento una asamblea ciudadana? ¿Cómo los observatorios funcionan? Los comités de usuarios, el consejo de los consejos ciudadanos sectoriales, que son otra fuente de gran empoderamiento. Los presupuestos participativos, Fabricio. El presupuesto participativo es de gran importancia y en este momento, ojo, usted como periodista lo sabe bien, en este momento clave donde vamos a elegir alcaldes y vamos a elegir prefectos, es una oportunidad para inaugurar la participación ciudadana o para reinaugurarla si lo quieren ver aquellos que van a la reelección. Sí, el pueblo puede decidir por quien quiera, pero una vez que, digamos que Fabricio Vela es el candidato a alcalde y Fabricio Vela contó con el favor ciudadano y lo eligieron alcalde, ¿qué es lo que tendría usted que hacer? Convocar a la ciudadanía. Los convoca y le muestra, señores ciudadanos, esta es mi propuesta de gobierno, mi propuesta con la cual me inscribí en el Consejo Nacional Electoral y con la cual he resultado electo con el favor de ustedes. Debo cumplir esto. Pero resulta que a Fabricio Vela se le ocurrió que quiere hacer un tren elevado, por decirle algo, y lo ha inscrito en su propuesta de campaña. Pero la ciudadanía cuando se reúne con usted va a decir, y usted nombra por ese eje, ¿no? Un tren elevado, dice, pero señor, ya aquí tenemos un metro subterráneo, tenemos esto de aquí, tenemos un aeropuerto, nuestras necesidades son cámaras de seguridad, sistemas de blockchain, necesitamos que los hospitales funcionen, necesitamos quizás hospitales del día, qué sé yo, tantas cosas que necesita la ciudadanía. Entonces, usted va a tener, Fabricio, que consensuar su propuesta de ejecución de obras para los 4 años con la ciudadanía y puede hacer el seguimiento o semestralmente o anualmente. Y en función de eso, como cuando la gente pobre va haciendo su casa, porque yo también empecé de pobre, yo fui muy pobre, yo trabajo desde los 12 años, ¿sí? He vendido ladrillos, cemento, perfumes, he vendido de todo para costearme la universidad, y hasta que lo logré. ¿Okay? Entonces, como cuando usted empieza a hacer su casa, ¿qué es lo que primero hace? La hace por fases, pues si no tiene, empieza por la base, las columnas. En otro periodo, cuando tenga para otro envión, hacemos las paredes, ponemos el techo, después enlucimos, después la amoblamos. Y eso lo podemos hacer en 4, 5, 6 años, depende cómo vayan nuestros recursos. En este caso, los gobiernos seccionales tienen 4 años. 4 años y van a gozar con el favor popular si el ciudadano es involucrado y participa en esa toma de decisiones de las obras que realmente necesita y luego participa en el seguimiento y luego participa en la rendición de cuentas. Pero por ejemplo, Jacqueline, hoy mismo la normativa permite que el ciudadano pueda empoderarse de sus derechos de participación. Le pongo un ejemplo, establecido en el COTAD, el tema de la silla vacía. Pero me parece a mí que esto no se ha masificado a nivel nacional. Por eso es la campaña que le digo a usted. Ese es lo primero que hay que hacer. 6 meses a 1 año usted va a tener a una ciudadanía plenamente empoderada. ¿Y sabe por qué no se ha dado a conocer eso? Porque no les conviene. ¿A qué gobierno seccional, nacional, le va a convenir que el ciudadano esté ahí jorobándole la vida, diciéndole, oiga, no ha hecho esto, oiga, necesitamos esto? No, pues entonces usted mantiene al ciudadano secuestrado en la ignorancia. Lo mantiene allí, sin conocimiento, que crea que el ciudadano crea, mejor dicho, que todo tiene que pedir, que rogar y que lo que le se sienta por bien servido porque es un favor que le están haciendo, cuando no es así. Política o políticos es sinónimo o debe ser sinónimo de servicio. Por eso yo me candidatizo y porque esta candidatura debe ser libre de cualquier filiación política, tanto en papeles como en corazón, pero por ahí ya vemos que se están reuniendo pues todos. Hay 7 por aquí, 7 por acá y 7 por acá que están demostrando claramente que están sirviendo a algún partido político que lo van a servir. Oiga, Jacqueline, solamente para aclarar, usted no está ofreciendo obras, usted está ofreciendo participación ciudadana. Correcto. No es la misión del Consejo de Participación ir a ejecutar obras, es ir a controlar. ¿A controlar qué? Por ejemplo, los candidatos que resulten ganadores, alcaldes, prefectos,
concejales, las juntas parroquiales, cumplan con lo que le ofrecieron al ciudadano. O sea, ejercer los mecanismos de control, empoderar al ciudadano para que también ejerce el control, para que participe, para que sea actor del desarrollo de su territorio, para que tenga acceso a los servicios, al bienestar y el desarrollo. O sea, es empoderarlo realmente y ejercer el control con todas esas instituciones que manejan fondos públicos y cuya razón de ser no es servir al Ejecutivo o al Legislativo, es servir al ciudadano, darle bienestar y desarrollo consagrado en la Constitución. Esa es la verdadera razón de ser. Y algo muy importante aquí, ¿qué ciudadano no conoce de actos de corrupción? Todos lo conocemos, pero hay muy pocos que tienen la documentación necesaria para hacer la denuncia, ¿cierto? Pero usted, en este momento, que tiene los papeles para hacer una denuncia, ¿será que el ciudadano se siente con la certeza de poder denunciar? No se siente, pues. No se siente. Si por ahí le cae una bala perdida, imagínese si no le cae una bala expresa. Entonces, el ciudadano, ¿qué debe tener acceso? Aquello que consagra, pues también la Constitución y consagra la ley. ¿Y qué le consagra? Que cuando usted vaya a denunciar, entre a un programa de víctimas y testigos, ¿cierto? Un programa de protección de víctimas y testigos. Jacqueline, pero a usted se lo dan a conocer, no se lo dan a conocer, entonces usted no se siente seguro de ir a denunciar. Correcto, me queda claro el tema de participación ciudadana. ¿Qué pasa con designación de autoridades de control? Porque hay una particularidad, que ustedes van a una elección el próximo 5 de febrero y en el mismo día el elector recibirá además la papeleta de la consulta popular o referéndum constitucional que plantea que se le quite al Consejo de Participación Ciudadana la atribución nominadora a autoridades de control. ¿Cómo le ve usted? Obviamente es una trampa. Hay dos preguntas que se convierten en tres, ¿sí? Se convierten en tres y una es implícita, ¿ok? Realmente no estoy de acuerdo y no podría ser de otra forma mi respuesta. ¿Por qué? Porque es quitarle al ciudadano todos sus derechos. O sea, es que el ciudadano por libre elección, si el ciudadano vota así, es que el ciudadano por libre elección diga, bueno, le doy a los legisladores todos mis derechos, que ellos hagan conmigo lo que les dé la gana. Esa es realmente la situación y eso nosotros no lo podemos permitir. En el momento en que los legisladores en alianza, porque esto es una alianza que hay visible con el Ejecutivo, se reparten todas las funciones, las 17 designaciones que hay en este momento. ¿Qué va a funcionar? Pues para que esa alianza se dé o ese toma y daca se dé. Es la planadora política, pues, como antes, o el hombre del maletín. Nos reunimos, hey tú, las fuerzas políticas, 2, 3 fuerzas políticas que hagan mayoría, los votos suficientes para designar autoridades y nos repartimos, pues, tú pones al procurador, yo quiero al contralor, yo quiero al fiscal general, yo quiero, qué sé yo, a la superintendencia, yo quiero al defensor del pueblo, yo lo quiero poner, etcétera. Pregunta 5. El pueblo le estaría diciendo eso, sí, ponga lo que te dé la gana para que ninguno de esos cumpla nuestros derechos. ¿Ok? Y en la pregunta 6, que aunque el ciudadano votara que no en la pregunta 5, si el ciudadano se equivoca y vota sí en la pregunta 6, igual estamos jodidos. ¿Sabe por qué? Porque en la 6 le dice a la asamblea, tú designa a los consejeros de participación ciudadana. Entonces, designados los consejeros a través de la asamblea, son brazos ejecutores de los asambleístas, pues. Entonces, ¿qué tendrá que ir a hacer el consejero electo? Votar y hacer todo lo que le diga quién los puso. ¿Y quién los puso? El asambleísta. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Secuestrados nuestros derechos, ir a pedir favores, a ver qué nos dan, si es que nos dan, ven cómo se lo pidamos, si estamos con ellos, si les vamos a hacer de pronto mítines, qué sé yo. Pero es perder. Sería entrar a perder legalmente lo que ya se ha conseguido vía Constitución, que es la consagración de nuestros derechos de manera autónoma. Correcto, y me queda clara su postura. Mucha suerte en la campaña que se avecina para usted. Y bueno, veamos cómo le va el próximo 5 de febrero. Gracias por su gentileza, Jacqueline. Muchas gracias a usted, Fabricio, y a la ciudadanía. Un feliz fin de año y estoy en el casillero 17. Por suerte me tocó al final de la papeleta. Así, aunque no se acuerden de mi nombre, estoy al final. Muy bien, muchas gracias a Jacqueline Ludeña, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conversando aquí en A Primera Hora sobre su propuesta. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.